Hola, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente con Cuba en Miami. Como siempre, tratando de hacer el segmento semanal para mantenerlos informados sobre los temas más actuales de inmigración. Eh, bueno, saludos a todos ustedes, saludos a todos los seguidores de Cuba en Miami. Espero que hayan pasado un buen día de San Valentín. Y aquellos que estuvimos de descanso el lunes, pues espero que lo hayan aprovechado para descansar y pasar más tiempo con su familia. El día de hoy el tema que hemos escogido es los peores errores que las personas pueden cometer cuando están llenando sus formas de inmigración. Realmente les voy a dar varios tips de cosas, de errores que uno puede cometer cuando está llenando la forma de inmigración. Pueden encontrar un artículo sobre este tema en el Miami Herald. Ya sí pero bueno, el artículo fue en inglés, así que lo quiero compartir con ustedes porque nos parece bastante interesante. Lo primero que dice es fallar, firmar un documento. Imagínense que completas la forma, la llenas completa, la revisas, te das cuenta de que todo está bien y ups, no lo firmas. Tomen esto en cuenta, no dejen de firmar su documento. Muy importante. Hay oficiales que no les importa, otros sí, pero los documentos deben ser firmados en tinta negra, ¿ok? No, hasta ahora, gracias a Dios, nunca me han regresado una forma por haberla firmado en tinta azul, pero sí conozco otras personas que le han rechazado la forma porque la han firmado con tinta azul, así que a firmarlo en tinta negra. Usar formas que ya están outdated, o sea, formas que ya no están en circulación. Si usted le hizo la residencia, qué sé yo, a un primo hace 3 años y ahora vas a hacer la residencia de nuevo y dices, ya yo tengo la forma en mi computadora, voy a usar la forma que usé para mi primo, esa forma ya está fuera de circulación, ya esa no es la forma que se está usando. Por lo tanto, si mandas esa forma, pues va a ser rechazada. Para saber cuál es la última forma de USCIS, tienes que entrar directo en el website de USCIS y obtenerlo de la bajarla directamente del website. Incluso, supongamos que, y esto es algo que es muy importante, pero las personas me dicen, bueno, ¿qué pasa si yo llené mi forma hoy, publican una forma nueva la semana que viene y yo todavía no he mandado mi caso? No se tienen que preocupar. Normalmente Inmigración, cuando publica una forma nueva, les da una ventana de fecha de como 1 mes o 2 meses para que esa forma nueva entre en efecto. Es decir, ellos nos dicen, no, hoy 22 de febrero, esta es la forma que estamos usando, esta forma es la forma nueva. A partir del 22 de marzo, estas son las únicas formas que vamos a aceptar. La versión anterior ya no va a ser aceptada. Es decir, te dan como 1 mes, pues si estás trabajando con la forma vieja, ya la tienes lista y ya la tienes firmada por el cliente, pues la puedes mandar. No tienes esa presión de que ahora tener que hacer una forma nueva porque hoy estaban pidiendo una forma nueva. También esto lo hacen para personas que quizás lo están mandando por el correo, todavía está en tránsito. No es justo para esas personas que publiquen una forma y digan, a partir de hoy esta es la única forma que se usa. No es así. Las formas cambian, pero les dan un tiempo de como 1 mes y medio, para que si ya tienes la forma preparada, la puedas mandar. Dice, usar tinta de color o escribir de manera inelegible. Si usted imprime la forma y la va a llenar a mano, tiene que llenarla con tinta color negra y escribir con una letra clara. Lo mejor que puede hacer es llenarla en la computadora, imprimirla y solo firmarla. Pero si esto no está en sus posibilidades porque le mandaron la forma directamente de las oficinas de USCIS o porque no tiene acceso a una computadora donde lo pueda llenar directamente en la computadora, entonces está bien. Puedes hacerlo a mano mientras que la letra se pueda entender y usen tinta negra para llenarlo. No usen corrector ni pueden usar highlighters, es decir, no pueden escribir algo, decir, ay, me equivoqué, voy a usar corrector. No se puede usar corrector en la aplicación. Si escribiste algo y lo tienes que tachar, le pasas una raya y escribes al lado. Mandar formas con correcciones. Si usted mandó ya la forma a inmigración y la forma tuvo un error,
no puedes mandar una forma nueva diciendo estoy corrigiendo la forma anterior. Lo que se hace es que uno entra online, mandas una solicitud, un inquiry online y pones estamos mandando una solicitud de arreglo a esta forma y esto es lo que queremos arreglar, y escribes la pregunta exacta que quieres arreglar y qué es lo que quieres poner, y ahí es que se manda esa corrección. Lo otro es que no mandar el fee correcto. Si ustedes no saben cuál es el fee de inmigración, inmigración tiene un tool bien interesante, o sea, una herramienta bien interesante que te deja calcular cuál es el fee que ustedes tienen que pagar. Ustedes entran y dicen calculate my USCIS fee, y esa es la forma, y de ahí ustedes pueden determinar cuánto tienen que pagar. Si tienen que pagar, qué sé yo, los 1.225, o si son menores de edad tienen que pagar 750 y así. Esa es la forma correcta de poder arreglar de saber si qué fee tienen que pagar. Muchas personas se confunden y dicen, bueno, por ejemplo, el permiso de trabajo, hay veces que tienes que pagar los biométricos, hay veces que no, a veces tienes que pagar 495, a veces tienes que pagar 410, o por lo tanto pueden entrar y verificar en el internet exactamente cuál es la suma de lo que tienen que mandar. Y de último, fallar de repetir información vital. Esto pasa muchísimo con la petición familiar. En la petición familiar, supón tú que tú estás pidiendo a tu esposo y te preguntan, dame la información del beneficiario, y uno pone la información, bueno, el beneficiario es mi esposo, y después te preguntan, dame la información de toda la familia de tu esposo, todos los hijos, los esposos. ¿Qué hacen las personas? No ponen la información del esposo de nuevo. O sea, no se ponen a ellos mismos porque dicen, bueno, se supone que es mi esposo y yo estoy pidiendo a mi esposo y estoy poniendo a mi beneficiario es mi esposo, ¿por qué tengo que poner que la familia de mi esposo me incluye a mí? No se imaginen que nada se supone. Realmente esto es una forma que está diseñada no solo para reclamar a su esposo, sino también está diseñada para reclamar a sus hijos, a sus hermanos. Así que no es aunque suene repetitivo, no lo es. Lo tienen que poner. Esto es algo muy importante porque muchas personas se les olvida y no completan esa parte porque piensan que no lo tengo que volver a repetir, es innecesario, sí lo tienen que volver a repetir. También un error muy común es poner el número incorrecto. Por ejemplo, tienes un número de parol y te confundes con un dígito, o tienes un número de pasaporte y te confundes con un dígito. Lo que yo hago en lo personal es que siempre verifico del pasaporte directamente a la forma, lo reviso un par de veces y lo pongo en mi sistema ya guardado para verificar de que no haya ningún error, y obviamente antes de mandar el caso lo volvemos a verificar por última vez. Gracias a Dios, bueno, no, nadie es perfecto, todos los errores pueden pasar, se pueden equivocar con un dígito en la fecha de nacimiento, se pueden equivocar con un dígito en un número de un parol, todas esas cosas, pero para eso es que se les pide a las personas, verifíquenlo un par de veces antes de mandar sus formas a inmigración para que se aseguren de no hacer ningún tipo de error. Ustedes que si deciden mandar algún documento o alguna aplicación, y recuerden que todos los documentos que estén en español o en otro idioma tienen que ser traducidos, y estas traducciones tienen que estar certificadas. Las personas me dicen, bueno, ¿y cómo hago las traducciones? Tienes que redactar la traducción y lo tienes que certificar. Yo como aplicante, si yo estoy mandando una forma, yo misma no puedo poner que yo estoy haciendo la traducción. La traducción la tiene que hacer otra persona. Así que tomen esto en cuenta si van a enviar una forma a inmigración. Un último requisito, no tienen que mandar documentos originales, con mandar copia es suficiente. Al menos que inmigración te diga, necesitamos este documento original, ustedes no lo tienen que mandar. Siempre se mandan copias, y en la entrevista cuando uno va, enseña los originales. Así que eso es todo por el tema de hoy. Vamos a proceder con preguntas y respuestas. Vámonos con las preguntas en vivo. Ya, Liaga Mayo. ¿Qué pasa si le puso una carta de apoyo a un primo? ¿Tengo algún problema? Una carta de apoyo mientras el primo estaba en centro de detención. Parece. Realmente, si tú le pusiste una carta de apoyo a tu primo, mientras él estaba en un centro de detención, esto significa que tú te vas a ser responsable porque él vaya a todas sus cortes de inmigración, porque él presenta sus aplicaciones en tiempo, y entonces
El único problema que yo puedo ver es que tu primo solicite algún tipo de asistencia pública y ustedes digan contra. Y Inmigración después diga, ustedes sacaron a esta persona diciendo de que no iba a pedir asistencia pública y ahora está pidiendo asistencia pública. Así que tomen esto en consideración. Si sus familiares salen de un centro de detención y en la carta de apoyo ustedes específicamente escribieron que esta persona no iba a pedir asistencia pública, pues lo mejor es que no lo pida. Carmen Rosa González, hola, buenas tardes doctora. No se sabe nada de los paroles entrevistados en agosto del 2017 y los que quedaron pendientes con fecha de entrevista de septiembre a diciembre. ¿Cree usted que se le deba cambiar el estatus de reclamación? Gracias y feliz tarde. Yo solo creo que se le debe cambiar el estatus de reclamación si la fecha de prioridad ya está disponible. Y la única manera de saber si la fecha de prioridad está disponible es sabiendo personalmente de su caso. Todo el mundo tiene una fecha de prioridad diferente. Yo primero quien les recomendé desde un principio cancelen los paroles fueron a los esposos y los niños para los niños menores de edad. Lo que son hermanos y hijos mayores de edad, hay que verificar si vale la pena. La mayoría de los hermanos la respuesta va a ser no le cancelen el parol. Los hijos mayores de edad depende si son hijos casados, si son hijos solteros, en qué año le presentaron la reclamación original también. José Hugo González Cartaya, tremendísima abogada, bendiciones y mil gracias por sus informaciones a los cubanos desde España, las miramos. Gracias. Tengo una pregunta aquí de Michael Cruz, me dice, hola, buenas tardes, mis saludos y respetos, estamos enfrascados en un grupo de cubanos de reunificación familiar en el envío de la carta que usted publicó. ¿Qué podemos esperar después? ¿Usted cree que se reanude el programa del parol? Saludos y Dios te bendiga. Realmente, Michael, sí, yo estoy tratando de que con esta carta ustedes puedan crear conciencia en el Congreso de que hace falta buscar, que los cubanos necesitamos apoyo, que necesitamos que este programa se reanude de nuevo, que esto es un fee que nosotros ya pagamos y que el personal que está dedicado a las atenciones de los cubanos, pues que lo ubique en otra embajada donde nosotros podamos asistir y nos puedan ser procesados. Entendemos que por razones de seguridad no se puede reanudar las funciones en la Embajada de La Habana, pero que por lo menos nos busquen otra embajada donde podamos asistir para poder pedir ayuda. Liuximi Hernández, mejor abogada, ¿pudiera decirme si un ciudadano cubano con residencia en España, viviendo en España, puede pedir visa para los Estados Unidos? ¿Y cuánta posibilidad tiene de que se la den? Gracias de antemano. Realmente esa consideración del oficial consular, si usted demuestra que tienes trabajo, que tienes manera de costearte el viaje, de que no eres posible inmigrante en los Estados Unidos, pues sí te dan la visa. Alicia Araiza, hola abogada, quiero arreglar a mi padre, soy ciudadana americana y él está en México y no tiene récord criminal. ¿Qué requisitos necesita? Tengo un buen salario anual. Lo que tienes que hacer es ponerle una reclamación a tu papá para que lo puedas traer directamente con una residencia. Yaima Rodríguez, hola, buenas tardes Claudia, saludos desde Cuba. ¿Algo de los parol? No hay nada nuevo en referencia a los parol. Tengo una pregunta que me dejaron en mis comentarios. Yatzel Esteves dice, tengo un amigo que entró recientemente por frontera y el parol le dice que no está autorizado a trabajar. ¿Qué debe hacer? Yatzel, si el parol dice, todos los paroles que dan en la frontera no son permisos de trabajo. Cuando una persona gana un asilo en la corte y lo dejan libre, le dan un documento que dice este documento es válido para trabajar. Pero en el caso de tu amigo, no, ese documento no es válido para trabajar. Para poder trabajar tiene que solicitar un permiso de trabajo bajo la categoría de parol humanitario. Lisette González, hola, buenas tardes, soy residente e hice la reclamación de mi hija de 19 años desde agosto pasado. ¿Cuánto debo esperar para recibir alguna noticia? ¿Será que pueda traer antes de su mayoría de edad? Solo he recibido la carta que mi caso está procesando. Gracias y bendiciones por tan bella y útil labor. O sea, ella presentó la I-130, pero no le ha llegado la aprobación de la I-130. O presentó, o ya está en el proceso consular. Le hizo la reclamación a su hija de 19 años desde agosto pasado. Quiere decir desde 2018. Desde 2018. Habrá que ver
qué edad tiene tu niña cuando te aprueben el caso y si va a caer bajo la protección de menor de edad o no. Si un caso es proceso de parol y se pasa y ya le hicieron la entrevista, los documentos se quedaron en la embajada y la persona que era menor de edad ya cumplió los 21 años, ¿qué pasa con esa persona? Eso es muy buena pregunta realmente. Habrá que ver si entonces reclamar que le pongan un proceso, que lo hagan el proceso consular realmente, que le devuelvan todos los documentos, que él haga el proceso consular y entonces decir, bueno, yo no presenté antes porque estaba en el proceso de parol, pero me tienen que reconocer que yo era elegible para presentar la solicitud de la visa como menor de edad. Raquel Hernández, que si no se sabe nada de los paroles. No, desafortunadamente no se sabe nada. Sara Salinas dice que después de enviar las cartas a los congresistas, etcétera, que si existe algún pronunciamiento. No, realmente estamos esperando de que estas cartas, una vez que ellas vayan llegando, ustedes van a empezar a recibir respuestas directamente de las oficinas de los congresistas que les dirán, esto es lo que vamos a hacer, pero yo me imagino de que cuando ellos empiecen a recibir cartas de varias personas de diferentes lugares del país y que vean que estas cartas están entrando por grandes cantidades, pues ellos empiezan a tomar un poco de más conciencia. María Lourdes Álvarez, yo quisiera que me explique por qué si se venció el chequeo médico por demora de inmigración, por qué hay que volverlo a pagar. No entiendo si no se escucha de uno y no se puede y no se dificulta poder reunir el dinero y se dificulta poder reunir el dinero. Eso realmente es una regulación de inmigración. Si ustedes hicieron el chequeo médico y el chequeo médico se venció porque el caso estuvo pendiente por mucho tiempo, no te queda más remedio que volvértelo a hacer. La otra opción es decir, sabes que no me lo puedo volver a hacer, pero te van a negar tu aplicación. Así que, como dicen, lo mejor es, la otra opción es presentar la residencia sin el chequeo médico y esperar a que inmigración te lo mande a pedir cuando ellos estén listos a tomar una decisión en tu caso. Vladimir Guzmán, si no se ha ido la aplicación I-130, traducción, ¿qué puede pasar? Si no se fue con la traducción, tienen le pueden mandar a pedir los documentos o le pueden rechazar su caso. Recuerden que a partir de septiembre 11, Inmigración implementó una regulación que dice que todas las aplicaciones tienen que ir con cierta cantidad de documentos básicos, certificado de nacimiento, fotos de pasaporte, etcétera, etcétera. Cada forma tiene una lista de documentos básicos que deben acompañarla. Si esos documentos no están, le pueden negar su aplicación. Si usted presenta su aplicación sin un certificado de nacimiento o el certificado de nacimiento no está traducido, ellos se pueden guardar la discreción de negarte el caso sin pedirte evidencia adicional. Barrero Manuel, la abogada Claudia, nada todavía de los paroles. Karen Enrique Sánchez Fuente, doctora, ¿puedo pedir refugio en la Embajada de Estados Unidos en Brasil? Sí, estuvimos hablando ayer de este tema. Las personas que están en Brasil y que están en Venezuela, yo les expliqué que ustedes pueden asistir a la Oficina de Refugio Internacional y pueden pedir refugio para entrar a los Estados Unidos. Incluso también les recomendé que no solo piensen en pedir refugio para los Estados Unidos. Hay muchos países que admiten a inmigrantes bajo programas de refugio que participan en el programa de refugio internacional como Canadá y países de Europa. Así que tomen esto en consideración porque a lo mejor el trámite va a ser más rápido. Acuérdense que Estados Unidos está participando en un programa de extensión para todos los refugiados. Anteriormente el proceso de los refugiados era de quizás un par de años, ahora se ha extendido a muchos otros años, porque están haciendo una revisión extrema de todas las personas que aplican para refugio. Y esto ha causado que la cantidad de personas que son procesadas como refugiados ha bajado y el tiempo de demora ha aumentado. Así que yo sé que tienen presión por salir de Brasil y quizás la mejor opción sea no considerar solamente entrar a los Estados Unidos, sino también considerar aplicar para otros países, refugio en otros países. Amelia Suárez, saludos, una pregunta. Se puso una reclamación de ciudadano americano a su hija casada. Fue aprobado desde el 2016, pero no ha recibido ninguna notificación. Bueno, Amelia, lo que pasa es que te aprueban la petición, pero tú tienes que esperar que esa fecha de prioridad esté disponible. Hacer una hija casada, probablemente la fecha de prioridad todavía no está disponible, ya que para los hijos casados se están demorando como unos 13 años.
Buenas tardes, abogada. Yo soy ciudadana americana y le hice la reclamación a mi hija cuando tenía 19 años. Ella le cumplió 20 y todavía no la han llamado para la entrevista. ¿Puede tener problemas si cumpliera sus 21? No, acuérdense que cuando tú eres ciudadana americana y tú reclamas a un menor de edad, la fecha en que tú presentaste la reclamación es la fecha de congelación. Es decir, esa es la fecha que protege a tu hija, así que no debes tener ningún problema. Graciela Pérez Carrillo. Abogada, yo reclamé a mi niño de 5 años desde abril 23 de 2018. ¿Hay alguna posibilidad de que su caso sea más rápido que el de los demás por ser menor de edad? No, desafortunadamente no es así. Tienen que esperar que le aprueben el caso y luego hacer su proceso consular. Ahora, una persona que se le venció la visa de turismo se puede presentar a renovar. ¿Qué posibilidades hay de ser aprobado ya que su visa venció? Saludos. Si nunca se quedó aquí de más de 6 meses, si nunca trabajaste aquí de forma ilegal, no cometiste ningún delito aquí en los Estados Unidos, no tuviste ningún problema mayor realmente y no abusaste de tu visa, no debes tener ningún problema para renovarla. Iris Rodríguez, ¿cuánto tiempo se demora la entrevista para cuando eres reclamada por un ciudadano americano que es mi esposo? Se están demorando como unos 5 o 6 meses nada más para los ciudadanos americanos. Mavi Carvalho, hola abogada, una persona que se le venció la visa de turismo se puede presentar a renovar. ¿Qué posibilidad? Ya, esto es. Pero Mari Carvalho hizo la misma pregunta 3 veces. Emelina García, buenas tardes Claudia, quiero que está pasando con el parol. Mi hijo está reclamado desde el 2016. ¿Qué futuro tendrá? Estaba esperando entrevista. Llegó la carta aprobada, su visa y aceptada su visa. Su hermano lo reclamó. Es ciudadana americana. Ok. Es un hijo reclamado por una ciudadana americana que es la hermana, que estaba en proceso de parol, que la aprobaron el parol. Sí, pero bueno, lo que tiene que hacer es esperar a que reanuden los paroles realmente, porque los paroles ahora mismo están congelados. Mike Saad, ¿cuánto está durando el proceso de cambio de estatus por matrimonio aquí en Miami? ¿Y cuándo está durando en llegar el permiso de trabajo? Se ingresó todo el otro mes. Recuerden que si tú eres residente condicional y estás pidiendo una residencia permanente por matrimonio, te va a llegar una carta que se llama el recibo del 751 y esa carta es tu evidencia de que tú puedes seguir trabajando. No es que te va a llegar un permiso de trabajo. Darío Pérez, doctora, pedí a mis hermanos... Oh, y otra pregunta. ¿Cuánto tiempo se está demorando el 751 aquí en Miami? Depende de la oficina. Pero por lo que tengo entendido, el tiempo de averaje son 24 a 36 meses. Darío Pérez, doctora, pedí a mis hermanos el 7 de marzo del 2014 y no he recibido ninguna información. El 7 de marzo del 2014 le puso la reclamación. A los hermanos. Habrá que ver en qué país están los hermanos, porque a lo mejor no está en Cuba o los hermanos no son cubanos y por eso es que todavía no le ha llegado la aprobación. Pero sí, una aprobación de una petición de hermano a hermano se puede demorar como 6 años en que te mandan la aprobación. Nelly Martín, gracias, muy buena abogada, siempre pendiente en darnos noticias, Dios te bendiga. Gracias por la bendición. Roberto David Benzi Pérez, hola abogada, mi hermana me reclamó, soy parol y ya tuvimos entrevista. Mi esposo, mi hija y yo. El 31 de agosto del 2017, hasta la fecha nuestros documentos siguen dentro de la embajada. Mi hija ya cumple 21 años en octubre de este año y quisiera saber si a la hora de que se reanude el parol tendría algún tipo de problema con eso. El problema es que habrá que ver si Migración quiere honrar el hecho de que ustedes aplicaron siendo ella menor de edad, que ya habían entregado todos los papeles y que lo único que faltaba era que le dieran la aprobación final. Yo te recomendaría que te acercaras a la Embajada de La Habana, por lo menos para pedir que te devuelvan tus documentos, porque la realidad es que ya te lo tenían que haber devuelto. Yanes Díaz, hoy ya fui a una de las primeras en preguntar y me saltaron, ¿me puedes responder? No, Yanes. Yanes, vuelve a hacer la pregunta. No. ¿Será que preguntó en mi
Debe ser porque aquí No, la no, veo. no. Vuelve a preguntar, Janet, para responder tu pregunta. Tengo una pregunta de Mari Medina. Doctora Claudia, tenemos un familiar en un centro de detención que cruzó la frontera, pero no sabemos por dónde ni nada más. Tengo entendido que le quitaron todos los documentos y no se ha podido comunicar con nadie. ¿Usted me puede decir qué tengo que hacer? Sí, usted debe entrar en el ICE Detainee Locator. Ahora mismo te estoy poniendo la respuesta. Para que ahí puedas ubicarlo con la información, con el nombre y el país donde nació. Te dicen dónde estás. Mari, no sé si estás viendo mi video, espero que lo estés viendo, pero si no lo viste, te respondí en un comentario, porque esto pasa muy seguidamente. Las personas no saben dónde terminaron los familiares. Cuando terminemos el video me comprometo a ponerlo con ustedes en mi página de Facebook, Claudia Canizares, me pueden buscar y les voy a compartir el link. Si tienen un familiar en algún centro de detención y no saben dónde están ni cómo comunicarse con él, la primera manera de buscarlo es buscándolos en el Detainee Locator. Rolando García Díaz, si pongo la reclamación de mi mujer y niño menor de edad, ¿qué tiempo se puede demorar el proceso? Depende si eres ciudadano o residente. Si eres residente se está demorando como 1 año y medio a 2 años. Si eres ciudadano se está demorando unos 6 meses a 7 meses. Judy Palacio, hola, mi hijo es residente en Estados Unidos y quiere ir a estudiar a Cuba, ¿qué debe hacer? Hacerse ciudadano americano antes de ir a estudiar a Cuba, realmente. Acuérdense que y muchas personas están teniendo problemas cuando están entrando y saliendo, sobre todo si hacen viajes muy frecuentes a Cuba. Así que mi recomendación es que él se haga ciudadano americano antes de ir a viajar a Cuba para estudiar. Ya sé que se va a pasar mucho tiempo en Cuba viviendo nuevamente, así que esa sería mi recomendación. Linday Padrón, hola, buenas tardes. Mi caso es F2A, completado en septiembre del 2018. ¿Qué tiempo podría tardar la entrevista? Gracias. La entrevista se está demorando entre 6 meses a 10 meses, incluso en algunos casos hemos visto una demora hasta de 1 año, pero si eres esposo les están dando prioridad a los esposos con hijos menores de edad y desafortunadamente las que menos les están dando prioridad son a los niños menores de edad. Manuel Marrero, ahora la fecha de prioridad es de 14 de mayo del 2015. Dígame si puedo cambiar el estatus. El primero era el soltero mayor y el segundo divorciado. Ok. Ahora no entiendo. No. La persona era soltero y ahora está divorciado. O sea, se casó y se divorció. Se parece. Bueno, pero realmente no cambia tu estatus No si fuiste cambia. de soltero a Soltero, divorciado. Lo que sí me preocupa es que si tú... Debe ser que era soltero, se casó y luego se divorció. Sí, pero si la persona que lo está reclamando es un residente, en el momento que se casa, se cancela la aplicación. Exacto. Pierde la petición familiar. Habría que ver qué fue lo que hizo esta persona. Gelma García. ¡Oh! Gelma. Está picando cerca, Elma. Sí. Hola, tenemos doctora. familia que tiene un nombre bien parecido al tuyo. Es decir, mi abuelita. Hola, doctora. Gracias por todas las informaciones y por mantenernos siempre al tanto. Una pregunta, si un ciudadano español entra a Estados Unidos y decide quedarse, ¿cómo sería el proceso? ¿Se demora mucho la residencia en llegar a este tipo de casos? Saludos y bendiciones para usted y su equipo. Bueno, realmente no se están demorando tanto, por lo menos mi experiencia aquí en Miami ha sido que se demoran solamente un par de meses. René Ochoa, ¿Guyana sigue funcionando? Sí, Guyana sigue funcionando. Alejandro González, hola, buenas tardes. ¿Pudiera explicar qué diferencia existe entre los tipos de parol que menciona usted, Public Benefit, Humanitarian y Immigration Proceedings? Only, ok. Cuando una persona entra por la frontera, lo dejan detenido y luego le dan un release bajo parol, le ponen un sello en el parol y el parol dice bajo qué procedimiento es. Si es un parol, humanitarian parol o significant public benefit, o ese es un parol que se llama parol 212D5. Con ese parol sí pueden aplicar para la residencia. Ahora, si el parol dice para procedimientos de inmigración nada más, ese es un parol bajo la sección 236 y con ese parol no pueden aplicar para la residencia. Neisa Casanueva, hola, buenas tardes. Mi mamá fue reclamada por su hermano ciudadano americano.
Luego se le aplicó a un programa para que llegue el permiso de trabajo y residencia. Debe ser el programa de El parol. programa de parol. Junior Escalona, tengo fecha de prioridad mayo 2018. ¿Cuánto más se demora para que aprueben el caso? Me reclama mi suegro, a mí y a mi mujer. Y él es ciudadano americano. Gracias desde Cuba. Se puede demorar como unos 3 años para que te aprueben la petición y luego, si no reanudan el parol, se pueden demorar como unos 13 años para que tú puedas venir con tu esposa desde el momento que te pusieron la petición. Es decir, te faltarían como unos 12 años más. Vladimir Guzmán está volviendo a preguntar lo mismo, que no mandó los papeles traducidos para la I-130. Vladimir, depende qué papeles no mandaste. Si los mandaste antes de septiembre 11, te va a llegar un solicitud de evidencia adicional y vas a poder mandar todos los documentos traducidos. Si lo mandaste después de septiembre 11, puede ser que te manden una negación del caso. Ricardo Torres, buenas tardes, abogada Claudia Canizares, felicitaciones por su programa, me encantó, uno aprende mucho sobre el tema de inmigración. Le tengo una pregunta. Mi papá tiene 77 años y 12 años en este país. Es ciudadano americano, recibe ayuda del gobierno y viaja a Cuba con los dos pasaportes, el cubano y el americano. ¿Cuántos días él puede estar de visita en Cuba para no tener problema cuando regrese? Muchas gracias por su ayuda. Por lo que tengo entendido, si mi memoria no me falla, para no perder los beneficios del Social Security, no te puedes pasar más de 30 días fuera del país. Jorge Luis Cuerrego, una pregunta. Mi mamá es ciudadana española y no le han aprobado el permiso de esta. ¿Qué me recomiendan en este caso? Si tú eres ciudadano americano, que la reclames, puede ella aplicar para una visa de turista. Habría que ver por qué es que a ella no le están aprobando esta. Daimi Areski. Hola abogada, tengo una amiga que está reclamada por su hermana. Y si se presenta en la frontera, ¿puede tener algún problema por la reclamación? No, pero sí tiene que demostrar que es perseguida política. Lidy Castillo, ¿qué tiempo se está demorando la reclamación de esposo de un ciudadano? Entre 6 meses a 7 meses en que la aprueben y luego como unos 5 o 6 meses para que le hagan el proceso consular. Laura Toledo, hola abogada, soy residente y llevo 19 meses esperando la aprobación del caso de mi esposo. Él está reclamado desde julio del 2017. ¿Cuánto tiempo más debo esperar? ¿A qué tiempo usted recomendaría hacer un Infopass para tener información sobre Ella lo el pidió caso? desde julio del 2017. Julio del 2017. Ya le debe estar por llegar la aprobación. Yo te diría que a lo mejor como para marzo o abril te va a estar llegando la aprobación porque se están demorando entre 18 meses a 20 meses, casi los 24 meses para aprobar los casos. Jay Bonilla. Hola, saludos. ¿Cuánto está durando el cambio de estatus por matrimonio en Miami? ¿Cuánto se...? Ya respondí a esa pregunta. Jesse Agüero. ¿Cuál es la diferencia del parol humanitario y los procedimientos de inmigración? Okay. Y el de procedimiento de inmigración. Ya respondimos esa pregunta. Hola abogada, tengo una duda. Mi mamá tiene visa de 5 años para entrar y salir de visita, pero mi hermano es ciudadano americano y le puso la reclamación para venir definitivo. ¿Esa reclamación le afecta para seguir entrando aquí de visita? No, puede seguir entrando y saliendo de visita o puede considerar, no sé, quedarse y después de los 90 días aplicar para la residencia, pero si no lo desea hacer, puede seguir entrando y saliendo y luego hacer el proceso consular fuera del país. Hola, Sureli Álvarez, hola abogada, tengo una duda. Mi mamá, Sureli Álvarez. Jorge Luis, ya. Estamos repitiendo preguntas. A ver, vamos Sí. a las preguntas Déjame ver mías si encuentro a Yané. de mi comentario. Buenas tardes, abogadas. En febrero del año pasado presenté mis documentos y de mi hijo para la residencia por medio de ajuste cubano, ya que mi esposo es cubano. El mes pasado le llegó la residencia a mi hijo, pero a mí no me sale nada aún. ¿Cree que debe llamar a USCIS o esperar un poco más? Milagros, te recomiendo que debes esperar. Esa sería mi recomendación. Ahí te respondí rapidito. Mariolis Fernández, abogada, ya mi esposo tiene caso completado con taxes 2016, 2017, 2018. Yo voy a hacer los taxes ahora. Es necesario también que lleve una copia de estos para la entrevista. Sí, te recomiendo que lleves una copia para la entrevista, sobre todo cuando te llegue si la cita te llega después de abril de 2019. Hola abogada, soy una fiel seguidora suya.
Mi esposo ya está en su fecha de prioridad, 16 de noviembre. Según el boletín de visa, el caso está completado de junio. ¿Cuánto tiempo me faltaría para que me den una entrevista? Te deben dar una entrevista realmente si ya estás en fecha de prioridad y completaste el caso en junio. Probablemente te den una entrevista en un par de meses, no más, porque ya todo lo tenías listo. Encontré la pregunta de Janet. Ok, Janet, vamos. Janet Díaz hola, ¿qué tiempo se está demorando después que te envíen la carta para esperar la entrevista en Guyana? Soy ciudadana y desde octubre 9 estoy esperando la entrevista. Quiere decir, llevo ya 4 meses y medio. Se están demorando, no sé quién está pidiendo ella. Me imagino que debe estar pidiendo un esposo o unos padres o un hijo menor de edad, quién sabe. Bueno, pero se están demorando como unos 6 meses a 7 meses para lo que son los hijos. Tomamos una pregunta más antes de despedirnos por el día de hoy. No es que tanto te llamo. Ok. Freddy Lai, abogada, yo reclamé a mi hija de parol menor de edad y ya es mayor, pero ya tiene su número de caso. ¿Ese parol se vence? El parol sí se vence. Quizás lo más conveniente hubiese sido que le cambiaras de menor de edad que le cambiaras de parol a reclamación normal. Habría que ver antes de solicitar ese cambio si vale la pena hacer eso. Te recomiendo que nos llames para poder explicarte qué tienes que hacer. Bueno, me despido por el día de hoy. Feliz viernes, gracias a todos por su sintonía, gracias por todas sus preguntas. Espero que hayan encontrado la sección pues informativa. Atención a todos los que están preparándose sus propias formas, que están llenándolos ustedes solitos, pues tomen en consideración los tips que dimos al principio del video. Feliz fin de semana a todos y muchos besos a todos los seguidores de Cuba en Miami y nos vemos aquí la próxima semana.